Iniciando con los principios básicos de impurezas de agua, para poder entender el intercambio iónico es necesario definir algunos principios básicos de las impurezas del agua. Como bien sabemos, el agua contiene pequeñas cantidades de materias extrañas. Como vemos en la imagen de las materias insolubles, como ejemplo, ahí está la arena, las cuales se pueden separar por filtración. Y las materias solubles, estas necesitan técnicas más avanzadas. Las sustancias y también las sustancias solubles ionizadas, estas se pueden eliminar por intercambio iónico. Impurezas del agua. Existen varios tipos de impurezas del agua. En este caso, nosotros vamos a profundizar más que todo de los sales minerales disueltos. Eh, los sales minerales disueltos son compuestos químicos inorgánicos que se presentan en el agua en forma de cationes y aniones. Estas sales minerales pueden provenir de diversas fuentes como de descomposición de las rocas y minerales en el suelo. También estas sales minerales se disuelven en el agua, se separan en iones positivos y en cationes negativos. Algunos ejemplos comunes, como ahí vemos, de los cationes, que es el calcio, magnesio y sodio, también podría ser los otros. En los aniones están el bicarbonato, cloruro y silicato. Y también estos sales minerales pueden provocar problemas de corrosión en tuberías, también podría ser en incrustaciones en los equipos. Ahí vemos también algunos tipos de las impurezas que podrían ser la materia orgánica, compuestos orgánicos disueltos y coloides. También de los gases disueltos, el dióxido de carbono, oxígeno, y de los microorganismos que son las bacterias y virus y algas. El intercambio iónico. ¿Qué es un intercambio iónico? El intercambio iónico es un proceso químico en el cual los iones de la solución son intercambiados por iones de una solución sólida. También estas sustancias sólidas es conocida como resina de intercambio iónico, que contienen grupos funcionales. También pueden intercambiar iones con la solución. Como vemos ahí en la imagen del proceso de intercambio iónico, usando resinas catiónicas y resinas aniónicas. Las resinas catiónicas contienen el hidrógeno en sus sitios de intercambio. El cloruro de sodio pasa a través de la resina catiónica. Los iones y el sodio de la solución son intercambiados por iones de la resina. También el mientras que la resina contiene el hidróxido, como vemos ahí en la imagen, cuando la solución con hidrógeno y cloro pasan a través de la resina aniónica. Los iones de cloruro son intercambiados por iones de hidrógeno de la resina. Como resultado, el cloro es atrapado en la resina aniónica y el hidróxido es liberado a la solución. Para formar el agua ahí en la imagen, los iones de hidrógeno liberado por la resina catiónica y los iones de hidróxido liberados por la resina aniónica se combinan y para formar el agua puro. Aquí vemos algunas variables que influyen en la operación con la resina de intercambio iónico. Primero es la naturaleza del agua a tratar. El 2 es las características y tipos de resinas intercambiadoras de iones. 3, ahí podemos describir algunos tipos de las resinas intercambiadoras de iones. Podrían ser la resina catiónica y la resina aniónica. En las resinas catiónicas podrían estar los ácidos fuertes y los ácidos débiles.
y en las resinas aniónicas podría estar la resina de base débil y la resina de base fuerte. Continuando, tres tipos de sistemas de intercambio iónico. Estos sistemas de intercambio iónico son utilizados para la purificación y separación y para el tratamiento de agua. La 4. Calidad necesaria del agua tratada. La calidad necesaria de agua tratada varía dependiendo de su uso final. En este caso podría ser el agua para el uso industrial. En este caso, como un ejemplo sería en las calderas, podría ser la baja dureza, baja concentraciones de sílices y también de sólidos disueltos para evitar las incrustaciones. También como ejemplo podría ser en los torres de enfriamiento, eh, en el control de la dureza y la alcalinidad para evitar la corrosión. Como 5 sería características del equipo y por último, costos de los sistemas de intercambio iónico. En los costos de los sistemas pueden variar dependiendo de los varios factores, como por ejemplo podría ser como en el tamaño del sistema, también del tipo de la resina. Las resinas de intercambio iónico. Las resinas de intercambio iónico son polímeros insolubles y son la base del proceso del intercambio iónico. Tienen la forma de perlas. Estas son de plásticos y tienen un diámetro aproximado de 0,6 milímetros. Estas son porosas y contienen agua, y la cual es invisible y no se puede tampoco quitar. La estructura de la resina es un polímero, entonces es como todos los plásticos, en el cual tiene un ion fijo. Este ha sido inmovilizado de manera permanente y el mismo no se puede quitar ni reemplazar. Ya pertenece a su estructura de la resina. Esto es para mantener la neutralidad eléctrica de la resina. Y cada uno de estos iones fijos están neutralizados por un contraión de carga opuesta. Sin embargo, a la diferencia del principio es que este sí es móvil y se puede entrar o salir de la resina. Como podemos observar en la figura, las líneas oscuras representan al esqueleto de la estructura polimérica de la resina. Y los iones fijos son los sulfonatos que podemos observar en las esferitas, si lo pueden ver, entre las líneas cafecitas. Y los iones móviles son los cationes. En la estructura química podemos observar la presencia de una matriz polimérica. Podemos observar lo que son las franjas verdes. Esa es la matriz polimérica. El agente de entrecruzamiento y el grupo funcional de este es el intercambiador de iones. Podemos observar en la representación gráfica la matriz polimérica que están representados por las líneas verdes. Y también tenemos el grupo funcional representadas con las letras G. Y asimismo tenemos la presencia del agente de entrecruzamiento que está representado por las líneas rojas. Este hace que la estructura sea posible de tener una buena resistencia, pueda tener mayor rigidez y que la estructura que hemos obtenido. Ahí podemos ver que las resinas de intercambio iónico se obtienen por copolimerización de estireno y el vinilbenceno, que es en la gráfica de la izquierda. O también podemos obtener a partir de materiales acrílicos, como podemos observar el acrilato y el divinilbenceno. Ahí podemos ver el ejemplo de los cationes fuertes y de los aniones fuertes. También podemos clasificar según su física, está como las resinas microporosas o de tipo gel, o también las resinas macroporosas.
Estos son de retículas menos empacadas. Vamos a mencionar la clasificación según su estructura química. Las resinas de intercambio iónico también se clasifican según su estructura química y las propiedades ácidas o básicas. Entonces tenemos como ácidas fuertes y débiles. También tenemos las básicas, fuertes y débiles. En las resinas catiónicas ácidas fuertes se caracterizan por tener grupos sulfónicos. Tenemos como ejemplo a la resina DOEX, como podemos ver en la diapositiva. Esta es utilizada para el ablandamiento del agua y la eliminación de iones calcio y magnesio. Tenemos a la resina catiónica ácida débil. Estas son resinas caracterizadas por la presencia de grupos carboxílicos como grupo funcional. Y esta se utiliza para la purificación de metales pesados. Tenemos a la resina aniónica base fuerte. Estas llevan iones de amonio cuaternario en su estructura, es como grupo funcional. Y por ejemplo tenemos al pirulite A400E. Es utilizada para la eliminación de iones como cloruro y sulfatos en tratamientos de aguas industriales y municipales. También tenemos las resinas aniónicas de base débil. Estas llevan grupos amino en su estructura y tenemos como ejemplo la resina de amberlite, la IRA 900, la cual es utilizada para la eliminación de nitratos y otros contaminantes de tratamiento de agua potable y residenciales. En esta imagen podemos observar la selectividad de manera general, ¿no? Porque las resinas catiónicas y aniónicas. Las resinas tienen mayor afinidad con los cationes, calcio, magnesio, sodio. Y el menos selectivo, como podemos observar con color rojo, es el hidróneo. Y de la misma manera sucede con los aniónicas. Podemos ver los sulfonatos, los sílices. Es importante la selectividad. Funcionamiento del proceso de intercambio iónico. Funciona gracias a la absorción de iones indeseados como el calcio y magnesio y la liberación de iones deseados como el hidróneo y el oxidrilo. Se realiza bajo la escala de selectividad anteriormente vista. En la animación observamos cómo en la resina van intercambiando los iones indeseados con los iones deseados. Ciclo de operación y regeneración. El agua cruda es inyectada por la parte superior al filtro. Esta pasa por las resinas y por la parte inferior obtenemos agua tratada. Una vez se satura la resina debemos de regenerar con regenerante que pueden ser ácido sulfúrico, hidróxido de sodio. Procesos de regeneración para la restauración de la capacidad de resina. En la imagen de la derecha observamos con la flecha verde cómo se aportan las impurezas a la resina. Y con la flecha roja observamos cómo se aporta el regenerante hacia la resina. En la imagen de la izquierda tenemos las fases de funcionamiento. En la primera fase observamos que el filtro A y B están haciendo el tratamiento del agua y el filtro C está en estado de regeneración. En la segunda fase observamos que el filtro A se está regenerando, el filtro B y C están haciendo el tratamiento del agua. En la tercera fase observamos que el filtro A y C están haciendo la filtración y el filtro B se está regenerando. Una vez concluido la fase 3, volvemos a la fase 1, realizando un ciclo de operación. Procesos típicos de tratamiento del agua industrial. Tenemos la suavización, la desalcalinización y la desmineralización. Suavización es la remoción de la dureza, calcio, magnesio. El resto de los sólidos no se remueven con este proceso.
Para este proceso se usa una resina catiónica operada en ciclo sodio y generada con cloruro de sodio. En la imagen observamos un agua cruda con impurezas que pasa por el filtro catiónico y a la salida del filtro obtenemos un agua con alto contenido de sodio. Una vez se satura el filtro o una vez se satura la resina, se debe regenerar con cloruro de sodio. Desalcalinización, o también llamado descarbonatación, es el proceso donde se reduce la alcalinidad constituida por los hidrógenos carbonatos, que son asociados a la dureza. En la imagen o en el proceso observamos una agua cruda con impurezas. En este proceso se remueve los cationes y los aniones, menos el sílice. Para este proceso requerimos dos filtros con resinas, una de catiónica fuerte y una de aniónica fuerte. A la salida de estos filtros obtenemos un agua tratada con alto contenido de sodio y cloro, y como ya se dijo que no se remueve el sílice. Estos filtros se regeneran con cloruro de sodio. Este proceso es requerido en el tratamiento de aguas para calderos de baja presión, para la fabricación de bebidas, para licores y otros productos para la industria alimenticia. Desmineralización. Es la remoción completa de los minerales disueltos. En este proceso sí se remueve el sílice. En la gráfica tenemos agua cruda con las mismas impurezas. Para este proceso requerimos dos filtros, una con resina catiónica fuerte cargada con hidróneo, la segunda una resina aniónica fuerte cargada con hidroxilo. A la salida de estos filtros obtenemos un agua desmineralizada en su totalidad. Una vez que los filtros son saturados, se deben regenerar. El primer filtro es regenerado con ácido sulfúrico y el segundo filtro es regenerado con hidróxido de sodio. En la animación observamos cómo la resina absorbe el sodio y el cloro y libera hidróneo y oxidrilo, formando el agua. También se observa cómo se va saturando la resina. Este es un ejemplo de una planta de desmineralización, donde tenemos un tanque de almacenamiento de agua a tratar. Pasa por dos filtros antes de ingresar al filtrado por resinas catiónica, donde se hace la suavización del agua, eliminando el calcio y el magnesio y los bicarbonatos. En ese proceso se genera dióxido de carbono, para lo cual se requiere un sistema de desgasificación. Una vez desgasificado el agua, se debe bombear a un filtro con resina aniónica para eliminar los sulfuros, los nitratos. A la salida de este filtro se debe mandar a otro filtro, un filtro mixto de resina catiónica y aniónica fuerte, para la eliminación de sílice. A la salida de este filtro obtenemos un agua desmineralizada lista para la industria. Aquí observamos un ejemplo de análisis de laboratorio de una planta de desmineralización. En la primera columna tenemos los valores de ingreso. En la segunda columna es de la resina catiónica cargada con hidróneo, con la cual removemos el calcio y el magnesio, también el bicarbonato. Luego pasamos en la desgasificación, donde se elimina el dióxido de carbono. En la última columna de una resina aniónica cargada con hidróxilo, eliminamos el cloro,
sulfatos, nitratos. En este proceso sí se elimina el sílice. También en este reporte de laboratorio observamos el pH. Al ingreso es 7. En el proceso de suavización se vuelve una agua ácida y en el proceso de desalcalinización o eliminado de sílice se vuelve un agua alcalina, pero en los límites permisibles. Usos en la industria petroquímica. La desmineralización se usa en las plantas petroquímicas para proteger a los catalizadores y a los equipos de daños. Mejora la eficiencia y prolonga la vida útil de estos equipos. Como ejemplos de plantas son el cracking catalítico, el hidrotratamiento, el reformado con vapor y otros. También se usa para el tratamiento de aguas residuales, para la eliminación de contaminantes específicos, tales como los nitratos y fosfatos. El tratamiento permite el purificado del agua, haciéndola adecuada para su reutilización en el proceso industriales o para su descarga segura al medio ambiente. Como introducción tenemos el proceso de separación por membrana se basa en la utilización de membranas semipermeables. El principio es bastante simple. La membrana actúa como un filtro muy específico que dejará pasar el agua, mientras que retiene los sólidos suspendidos y otras sustancias. En resumen, la separación por membrana es un método de separación física que implica la utilización de una membrana semipermeable para separar sustancias de diferentes tamaños y características. La membrana actúa como una barrera que permite el paso de ciertas sustancias, mientras que retiene otras. Microfiltración. La membrana de microfiltración tiene poros a través de los cuales pasan agua. La separación se basa en la exclusión de tamaño donde las partículas más grandes que el tamaño de los poros se retienen por la membrana y las partículas más pequeñas se quedan a través del poro, no pasan, se quedan. Como en la imagen podemos ver, imagen 8.1. Puede eliminar partículas aproximadamente de 0.1 micrómetros de tamaño. Específicamente, la membrana de microfiltración se puede preparar con tamaños de poros definidos, que oscilan entre aproximadamente de 0,05 y 2 micrómetros. De modo que las partículas de interés se pueden eliminar de la solución seleccionando la membrana de microfiltración con el tamaño de poro adecuado. Como se muestra en la figura 8.2, la filtración sin salida tiene una corriente de entrada y una corriente efluente y opera en una manera de por lotes. En algún momento en el filtro se retienen tantas partículas que el flujo a través del filtro se vuelve extremadamente restringido o inexistente. En este punto, el filtro se retira y se desecha o se limpia. En la figura 8.3 podemos observar, muestra un patrón de flujo cruzado a través de una membrana en la filtración de flujo cruzado. El agua de alimentación fluye tangencialmente a través de la superficie de la membrana y no toda el agua enviada a la membrana. Por lo tanto, podemos decir que la filtración de flujo cruzado como resultado es una corriente influente para dos corrientes de influente también, en comparación con una única corriente influente para la filtración sin salida. Ultrafiltración. Por definición, la ultrafiltración es un proceso de separación en el que se utiliza una membrana semipermeable para separar partículas de tamaño molecular en una solución. La membrana permite que las moléculas más pequeñas y los disolventes pasen a través de ella, mientras que las moléculas más grandes retienen en la superficie de la membrana. Cada tipo de membrana de ultrafiltración tiene diferentes características, como la porosidad, la permeabilidad, la selectividad y la resistencia química y térmica, que determinan su eficiencia en diferentes aplicaciones industriales. ¿En dónde se utilizan las membranas de ultrafiltración?
Las membranas de ultrafiltración se pueden utilizar o aplicar en variedad de industrias, incluyendo la alimentación, la farmacéutica, la química, la electrónica, la textil, el medio ambiental y de tratamiento de agua, entre otras. Yo voy a hablar sobre la osmosis, ya que primero debemos entender lo que es la osmosis para poder comprender bien el principio básico detrás de la osmosis inversa. Bueno, un proceso de osmosis es que se puede producir de forma natural, sin necesidad de energía adicional. Para revertir el proceso de osmosis es necesario aplicar la presión a la solución más salina. Bueno, ¿esto qué significa? Que debemos empujar el agua a través de la membrana de osmosis inversa, aplicando una presión que sea mayor a la presión ósmica natural para desalinizar, desmineralizar y remover los iones del agua en el proceso. Como podemos ver en la imagen, es un pequeño diagrama en donde se puede aplicar presión a la solución concentrada. Se fuerza el paso a las moléculas de agua a través de la membrana semipermeable, que impide el paso de contaminantes y minerales que se encuentran en el agua. También voy a hablar sobre la osmosis inversa. Bueno, la osmosis inversa existe desde finales de la década de 1950 y se ha empleado con éxito en la desalinización del agua, siendo un proceso de purificación eficaz. Actualmente, la osmosis inversa se utiliza en sistemas de purificación de agua para empresas, para el hogar o a la escala industrial en diversos sectores. También podemos decir que la osmosis inversa funciona como un proceso esta función es muy necesaria para el uso que tiene que tener una bomba que aumenta la presión del lado de la membrana, donde tenemos el agua que se va a tratar, es decir, el agua con mayor concentración de sal o contaminantes. La función de la bomba es forzar el agua a través de la membrana de osmosis semipermeable para que alrededor del 95 a 99% de las sales sueltas sean enviadas al drenaje en el flujo de rechazo. Aquí podemos ver algunos problemas comunes que se experimentan en un sistema de osmosis inversa. Está el abordaje. Se representa cuando los contaminantes se acumulan en la superficie de la membrana y obstruyen de manera contundente. Esto puede suceder si el agua de la red pública está muy contaminada. También tenemos las bacterias, que presentan es uno de los problemas que tienen más saturación de la membrana más comunes. Debido a la membrana de osmosis inversa, en su uso hoy en día no soportan el uso de desinfectantes como el cloro y por lo tanto los microorganismos a menudo pueden prosperar y multiplicarse en la superficie de la membrana. Está también la escalada, que a medida que ciertos compuestos inorgánicos se concentran más, pueden incrustarse en la membrana con una mayor incrustación. También está el ataque químico, que son las membranas modernas. Estas están compuestas por una pequeña, delgada, que no tolera el cloro ni las clorominas. Los daños mecánicos, parte del esquema del tratamiento del agua debe considerar a la plomería y los controles del sistema de osmosis inversa antes y después. En la imagen 8.5 podemos ver un concepto de osmosis y osmosis inversa. La nanofiltración. La nanofiltración es similar a la osmosis inversa. Es una tecnología de filtración de filtro cruzado. El tamaño de poro de la membrana es de aproximadamente de 1 micrómetro
y la presión para utilizarla es de 75 psi, es menor a la de osmosis inversa. El proceso es utilizar una membrana controlada por presión, cuya capacidad para repeler moléculas iónicas o moleculares es una filtración intermedia entre la ultrafiltración y la osmosis inversa. Las membranas de nanofiltración, las membranas orgánicas o las membranas cerámicas pueden ser densas o porosas. Las membranas de nanofiltración pueden aumentar el espacio vacío o nanovoide. Aplicaciones de la nanofiltración. En las aplicaciones de la nanofiltración tenemos la desalinización de aguas solubles con importante contenido de sales divalentes. Tenemos la eliminación de dureza del agua. También tenemos la eliminación de metales pesados. También tenemos la reducción de color de materia orgánica y también tenemos la reducción de sulfatos y fosfatos. Especies. En la figura 8.1 podemos ver, enumera el rechazo típico para varias especies, como funciones de carga, para dos tipos comunes de membranas, así como el rango de rechazo para la membrana de nanofiltración. Como muestra la tabla de rechazo de todas las especies, es mayor para las membranas. Terminología básica. Es necesario definir algunos términos básicos para comprender mejor. Recuperación. En la recuperación se define como la cantidad de agua de alimentación que se recupera como producto puro. Tenemos el rechazo. El rechazo se define como el grado en que la membrana retiene una determinada especie. El factor de concentración. En el factor de concentración se calcula tomando el caudal de la alimentación y dividiéndolo por el caudal de rechazo. El flujo es la cantidad de agua que pasa a través de un área determinada de la membrana durante una unidad de tiempo determinada. Membrana. Las membranas osmosis inversa común son compuestas homogéneas y asimétricos de acetato, de celulosa y poliamida. Incruste la membrana como podemos ver en la figura tabla en la 8.2, las tasas de flujo recomendadas para el agua de alimentación en función de la calidad del agua de alimentación, como muestra la tabla. En la figura 8.7 muestra una sección transversal de una membrana compuesta debido a su naturaleza, compuesta de membranas poliamida. A veces se denomina compuesto de película delgada. Yo voy a hablar sobre la gráfica 8.3, que es la comparación de membranas de la poliamida y la celulosa. Compara las características de la membrana de celulosa y poliamida. La membrana de osmosis inversa y nanofiltración son similares con la excepción de los polímeros utilizados para crear la capa de película. La imagen 8.4 se refiere a constatar los 4 tipos básicos de los módulos de membrana, como muestra en la tabla. Los módulos enrollados en espiral son un buen compromiso entre las diversas características de comparación. La 8.8 es una sección transversal de un módulo enrollado en espiral, como pueden ver en la imagen. Los módulos consisten en láminas de membranas colocadas entre los
espaciadores en alimentación y permeado. La electrodesionización es también conocida como la desionización continua y también como la electrodesionización continua. Es una incorporación relativamente resistente al campo de las separaciones por membranas. La imagen 8.18 está a una vista amplia de la pila de la electrodiosización. Esta imagen muestra una vista amplia que consta de capas de membranas de cationes y aniones separadas por espaciadores que actúan como comportamientos alternos de producto y rechazo. La imagen 8.19, que es las celdas de la EDI. En estas celdas se puede ver la resina que sirve para facilitar la transferencia en soluciones de baja fuerza iónica. Además, en la parte que baja la salinidad o la salida del lecho de resina. Las condiciones que pueden influir en las operaciones EDI está el dióxido de carbono, las temperaturas, el carbono orgánico total. Bueno, en los sistemas de electroedización se desarrollan para reemplazar el intercambio iónico convencional, el carbonato orgánico total. Los compuestos orgánicos ensucian la resina de intercambio iónico particularmente y la resina iónica. Esto da como resultado un rendimiento deficiente y un aumento de requisitos eléctricos.